Vamos a iniciar lo que vamos a hablar hoy es de la excitación rítmica del corazón. Y antes de que esa imagen que puse les distraiga, vamos a empezar diciendo entonces que el corazón humano tiene un sistema especial. ¿Para qué? Para que tenga autoexcitación rítmica. Y por esa autoexcitación rítmica se contraiga el corazón, porque el corazón, ustedes saben que se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, es decir, sístole, diástole. Y es una contracción repetitiva, no es como el resto de los músculos que tenemos, no es como el músculo esquelético, que se contrae cuando hay orden, en este caso, o cuando hay un reflejo. En cambio, el hecho que el corazón tenga que contraerse y relajarse, eso no depende de la voluntad y tiene que existir desde que el corazón está formado ya en el útero, en el vientre materno, hasta el momento en que uno muere. Eso tiene que realizarse en forma repetitiva. Una contracción, una relajación, una contracción, una relajación. Y el cálculo aproximado de cuántas veces existe esa contracción, claro, y detrás de eso viene la relajación. ¿Cuántas veces en el día hay sístoles o contracciones? Estamos hablando de un corazón sano. Aproximadamente 100.000 veces en el día se contrae el corazón. Y se calcula aproximadamente por los años en que normalmente se vive, alrededor de los 80, sería unas 3.000 millones de veces lo que sería la vida de una persona. Es las veces que ocurre en forma repetitiva esta contracción. Entonces nos damos cuenta, díganme, ¿qué máquina creada por el ser humano puede hacer esto? Ninguna. Sin embargo, ya se dan cuenta de lo que es capaz de hacer el corazón. Bueno, ¿y cómo es posible que el corazón entonces esté haciendo esa contracción en forma repetitiva y rítmica? Porque también tiene un ritmo, ¿verdad? No ocurre de manera ordenada, ¿verdad? No es desordenada, siempre estamos hablando de un corazón sano. Y es primero porque el corazón, ¿qué hace? Genera impulsos eléctricos, es lo primero. Genera impulsos eléctricos y son rítmicos, tienen un ritmo, dije. Y gracias a que se generan esos impulsos, ¿verdad? Que acá vemos en amarillo, gracias a eso existe la contracción. Si no hay impulso, no hay contracción. Pero además de que se genera en el propio corazón, no es que eso está viniendo del sistema nervioso central, no, en el propio corazón se generan estos impulsos para que haya contracción. Y aparte de generarse, se tiene que conducir esos estímulos por todo el corazón, porque todo el corazón se tiene que contraer. En un lugar se genera el impulso, pero sin embargo se contrae todo el corazón. ¿Por qué? Porque ese impulso que se genera es conducido y en forma muy rápida para que el corazón se contraiga. ¿Qué es lo que les dije? Vemos en amarillo, el lugar donde se inicia ese impulso eléctrico y luego se conduce rápidamente. Acá vemos en amarillo, nos muestra de alguna manera. Entonces se transmite ese impulso y la respuesta es contracción. Esto es otra manera de ver. Simplemente vemos nuevamente acá donde se genera el impulso, donde está el cursor, el puntero, perdón, y luego ese impulso tiene que conducirse por todo el corazón, aurículas y ventrículos para que haya contracción. Es una actividad eléctrica esto, porque son impulsos eléctricos. Y simplemente les pongo el electrocardiograma para que ustedes vean que esa actividad eléctrica que como consecuencia trae contracción,
se ve en dónde, en el electrocardiograma. ¿Vamos bien hasta allí? Ok. Entonces, con esta introducción, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si bien estuvimos aprendiendo bastante en la clase anterior, todo lo que implicaba la contracción, no solo del músculo esquelético, sino del músculo cardíaco. Todo lo que participa para que haya contracción. Ahora más bien vamos a hablar de ese sistema de excitación que tiene el corazón, que es otro tipo de fibra. Aparte que tiene fibras musculares para contraerse, el corazón también tiene fibras que forman parte de un sistema de excitación y que, claro, es especializado y de conducción, porque recuerden, vuelvo a repetir, se produce la excitación en un lugar y se tiene que conducir. ¿Y por dónde se conduce? No por cualquier área, sino por ese sistema que está especializado en esto, en primero en que se genere la excitación, el impulso, y segundo en conducir ese impulso por todo el corazón. Bueno, y vamos a conocer un poco más, ya ustedes en biofísica, algo de esto tuvieron que conocer. Ahora lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más y comprender por qué hace a la función normal del corazón. Bueno, y como médicos, esto hay que conocer. Entonces vemos en la figura que les dice Guyton, ese sistema especializado de excitación y conducción. Ese es el nombre, no es que solamente se excita o no es que solamente conduce, hace ambas cosas este sistema. Y por supuesto es el que controla las contracciones cardíacas. Si estamos diciendo como respuesta a la excitación y conducción del impulso eléctrico, ¿qué es lo que sucede? La contracción. Entonces, evidentemente, ellos controlan, o sea, este sistema controla la contracción cardíaca. Bueno, ¿y cuáles son las partes de este sistema de excitación y conducción? Entonces, vamos a mirar primero donde tengo el puntero, le vemos al nódulo sinusal. ¿Están viendo? Bueno, también se le llama al nódulo sinusal nódulo sinoauricular o van a ver solamente las siglas SA. Es en este lugar donde se genera el impulso cardíaco normal. Entonces, en este lugar. Luego, ¿qué otros elementos forman parte de este sistema de excitación y conducción especializado? Las vías internodulares, que acá ven. Estas son las vías internodulares. ¿Por qué? Porque van de un nódulo a otro nódulo. ¿Y cuál es el otro nódulo? El nódulo aurículo-ventricular o nódulo AB. ¿Qué hace este nódulo AB? Les adelanto, pero más adelante se habla mejor de eso. Es el lugar donde los impulsos que se generan y que vienen de las aurículas se retrasa antes de entrar a los ventrículos. Luego tenemos lo que se llama el haz AB. El haz AB es el que conduce entonces estos impulsos que están viniendo desde la aurícula, los introduce a los ventrículos. Y luego vemos que este haz aurículo-ventricular, por eso se llama AB, se divide a su vez en una rama izquierda y en una rama derecha, que proceden del haz de fibras de Purkinje y luego ven cómo se ramifican nuevamente por el ventrículo, sea izquierdo o derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno.
Esto es lo mismo, simplemente es de otro libro, nuevamente que nos muestra el sistema de excitación y conducción. Es lo mismo, y ustedes lo mismo ya interpretan sus partes, aunque no sea de Guyton. Acá lo que me gustó en esta imagen es que todas estas fibras de Purkinje que ven acá en amarillito, ya dentro del músculo cardíaco, esto es ventrículo. Fíjense, este es el tabique interventricular, hasta acá está el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y ustedes ven cómo ingresan tanto la rama izquierda como la rama derecha, y se ramifican nuevamente, y van a toditas las partes del ventrículo. Incluso ustedes ven acá, fíjense los músculos papilares, ¿están notando? Estos son los músculos papilares. Bueno, todo eso entonces, por todos esos lugares está yendo las fibras de Purkinje. Lo que se genera en el nódulo sinoauricular se tiene que difundir y llegar a toda la musculatura cardíaca. Bueno, de hecho, cuando este sistema de excitación y conducción funciona normalmente, ¿qué pasa? Dice, las aurículas derecha e izquierda se contraen antes que los ventrículos, porque en todo momento pensamos, da la impresión que cuando hay la sístole, todo en conjunto se contrae, pero ya en la clase, al unísono, pero ya en la clase anterior estuvimos viendo cómo, por ejemplo, las válvulas, tanto AV como las sigmoideas, cuáles se cierran un momento antes que el otro. Dijimos que la mitral antes que la tricúspidea y la aórtica a unos milisegundos antes que la pulmonar. Y bueno, y eso nos da a entender exactamente lo mismo. Las aurículas se contraen antes que los ventrículos. ¿Cuánto tiempo antes? Normalmente 1/6 de segundo antes de la contracción ventricular. O sea, es rapidísimo, pero ocurre eso de que primero se contrae la aurícula y luego el ventrículo. ¿Y por qué tiene que ocurrir eso? Y bueno, porque eso va a permitir entonces que se llene totalmente los ventrículos de la sangre que procede de las aurículas antes de bombear. Entonces, la secuencia es, primero se contraen las aurículas y eso va a hacer que llenen lo que falta de sangre en los ventrículos y luego se contraen los ventrículos bombeando la sangre, tanto a circulación periférica, que es ventrículo izquierdo a circulación periférica, y ya saben, ventrículo derecho a circulación pulmonar. Bueno, ¿para qué también es importante este sistema de excitación y conducción rítmica que hay en el corazón? Permite igualmente que todas las porciones del ventrículo, y acá ya nos fijamos en el ventrículo, se contraigan casi simultáneamente cuando ambos ventrículos se tienen que contraer. Y ya sabemos que uno primero que otro, pero es casi simultáneo. ¿Y por qué es importante que prácticamente juntos se contraigan? Para generar una presión más eficaz, ¿verdad? Que pueda bombear la sangre, porque si uno se contrae solamente el ventrículo izquierdo y tarda mucho en contraerse el ventrículo derecho, o primero unas partes del ventrículo izquierdo nomás se contraen y después recién se contrae la punta, después recién la cara lateral, ¿eso qué va a hacer? Que no se genere tanta fuerza como para bombear la sangre, porque va a estar todo, no va a ser casi sincrónico. ¿Comprendido? Cosa que sí ocurre cuando enferma el corazón. Entonces, pero estamos hablando de cómo estamos comprendiendo cómo trabaja un corazón normal. Esa es la idea. ¿Y para qué sirve este sistema de excitación y de conducción? Bueno, acá lo mismo. ¿Qué es lo que nos quiere
Si ustedes ven lo de arriba, quiero que miren la imagen de arriba, cómo es un latido normal. ¿Qué quiere decir? Una contracción, ¿cómo sería? Ya dije, acá estamos viendo un electrocardiograma porque ya dijimos que estos son impulsos eléctricos, o sea, hay electricidad. Y que esa electricidad se capta en el electrocardiograma. Esto es lo que sale en el registro, en el papel. Y nos está hablando de esta actividad eléctrica. Y bueno, acá ustedes ven en celestito más claro como unas pelotitas, este sería el nódulo sinoauricular, se genera el impulso, se conduce el impulso, ya sabemos cuál es el camino que sigue, y luego va a las distintas partes de los ventrículos. Y tiene un ritmo, porque nos dice en todo momento, es una contracción rítmica, ordenada. Sin embargo, si ustedes miran abajo, donde dice fibrilación auricular, ven que se genera el impulso, no hay duda, pero el recorrido, la conducción de ese impulso no tiene el orden siguiendo ese sistema que acabamos de describir. ¿Notan el desorden acá? Bueno, vos sos el único que está. No, doctora. Ah, No, bueno. profe. No, doctora. Entonces, imagínense, por un lado nos dijo, cuando ocurre con este orden, con esta secuencia, se va a lograr de que aunque la contracción no sea, es casi simultánea, desarrolle la suficiente fuerza como para expulsar la sangre a donde tiene que expulsar. El corazón izquierdo a aorta, corazón derecho a la pulmonar. Sin embargo, en el de abajo ya nos va a ayudar a entender que acá ya no hay lo que se llama una contracción rítmica, ya hay un desorden. No hace falta, acá no vamos a hablar de patología, pero sí comprender. Ya no se va a contraer entonces los ventrículos en forma casi simultánea. ¿Y qué va a pasar? No va a haber fuerza eficaz para bombear la sangre a donde tenga que bombear. Y generalmente eso se llaman trastornos del ritmo, en lo que no funciona. O sea, no tiene problema las fibras musculares, el problema es en las fibras de conducción y excitación. Lo de abajo que ustedes están viendo, esto está fibrilando el ventrículo, no tiene orden también. ¿Ven cómo es? Parece que tiembla, que no tiene unas buenas contracciones. Esto se le llama fibrilación ventricular. Y esto es en vivo. Bueno, el problema es que cuando el corazón no se contrae como tiene que contraerse, no va a expulsar la sangre a donde tiene que expulsar. Y al no expulsar, el organismo no recibe la sangre que necesita. Por eso incluso puede llegar a grados en causar la muerte este ritmo anormal. Bueno, espero que hayan comprendido la explicación. Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, esperen un segundito. En esta diapositiva nos vamos a explayar un poquitito más sobre el nódulo sinusal, porque ustedes ya conocen cómo es la temática de Guyton. Él va de lo general a lo particular. Primero nos da una idea general del tema y después nos empieza a describir cada uno. Bueno, entonces nosotros en este momento ya podemos decir qué es el sistema de excitación y de conducción del corazón. Sabemos dónde inicia y hacia dónde va. Y cuál es la consecuencia de que eso funcione bien y cuál es la que si no funciona bien. Bueno, pero ahora nos va a hablar, nos va a detener y decir más cosas para que conozcamos el nódulo sinusal o sinoauricular, nódulo SA. Bueno, nos dice que es una banda realmente, acá estamos viendo, nos dice la forma que es como elipsoide, es aplanada, es pequeña, y está compuesto por músculo cardíaco
especializado nuevamente. Nos da sus dimensiones, ¿verdad? Para que tengamos idea. O sea, fíjense, es en milímetros, no es en micra. Quiere decir, ustedes se pueden hacer una idea, pensar 3 milímetros, 15 milímetros de longitud y 1 milímetro de espesor. Pero podemos tener idea, pues no es micrométrico, es milimétrico. ¿Dónde está ubicado este nódulo SA? En la pared de la aurícula derecha. Entonces acá nos ubicamos. Esta es la aurícula derecha. Acá le ven a la vena cava superior, le ven a la vena cava inferior, que les estoy mostrando con el puntero láser. Y nos dice que se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha. Y está inmediatamente inferior y ligeramente lateral a la desembocadura de la vena cava superior. Exactamente ahí podemos comprender dónde está ubicado. Características, nos dijo, son fibras, pero aunque está en el corazón, casi no tienen filamentos musculares contráctiles, no es eso lo que tienen. ¿Cuáles son los filamentos musculares contráctiles? ¿Cómo se llaman? Ustedes saben. Filamentos de... Excelente. Excelente. Entonces, ¿qué nos da a entender? Sino los filamentos de actina y miosina son necesarios para que haya el proceso de la contracción. Y si nos dice, estas fibras prácticamente casi no tienen filamentos contráctiles, que son eso, por lo tanto dice, estas fibras no son de contracción, aunque están en el corazón, que sabemos que tienen mucha musculatura para contracción, las fibras del nódulo sinusal no son para contraerse. Por eso no tienen esos filamentos de actina y miosina. Bueno. Ok. Incluso dice, son más pequeñas que las fibras musculares auriculares circundantes. ¿Qué nos está diciendo? Que la aurícula, ¿verdad?, tiene fibras musculares, o sea que fibras para contraerse. Pero este nódulo que no es para contraerse está entre esas fibras auriculares de contracción y este nódulo es más pequeño, las fibras de este nódulo son más pequeñas que las fibras musculares, porque acá nos dice, cada una de estas fibras tiene 3 a 5 micras nomás, sin embargo, las fibras musculares auriculares son 10 a 15, son más grandes las que sirven para la contracción. Pero, dice, sí es cierto que las fibras del nódulo sinusal se conectan directamente con las fibras musculares auriculares. Nos está hablando entonces de la composición y de la organización. Las fibras del nódulo sinusal, si bien son diferentes, una estructura diferente a las fibras musculares auriculares que son para contraerse, son diferentes, pero no están aisladas, están conectadas. Y nos dice directamente, las fibras del nódulo sinusal se conectan con esas y directamente con esas fibras musculares auriculares. ¿Y para qué? Entonces, todos los potenciales de acción que se inician en ese nódulo sinusal se van a propagar inmediatamente a la pared del músculo auricular, ya que está conectada directamente con las fibras musculares de la aurícula. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok. Ya nos habló entonces de la estructura. Ahora nos va a decir la ritmicidad eléctrica, qué es lo que hacen, que ya dijimos, ya nos lo dijo Guyton, pero no nos quiere explicar más ahora. Algunas fibras cardíacas, evidentemente, y nos estamos refiriendo a las del sistema de excitación y de conducción, dice, tienen la capacidad de autoexcitarse, no las fibras musculares, pues ya sabemos, en el corazón
Hay fibras musculares que son las que las que sirven para la contracción, pero también hay estas otras fibras, las que estamos hablando, que son para que haya autoexcitación, que se genere el impulso eléctrico y que se propague el impulso eléctrico. Y las fibras musculares son para que haya la respuesta de contracción. Bueno, entonces las fibras cardíacas que tienen, y que son algunas, no todas, capacidad de autoexcitación, y la pregunta es, ¿qué es capacidad de autoexcitación? ¿Auto por qué? Les dije, el impulso eléctrico no se genera en otro lugar, no es que está viniendo una señal desde el tálamo o está viniendo de bulbo raquídeo, de que está viniendo de médula, no, se genera aquí mismo, por eso dice, el propio corazón genera su excitación, por eso se dice se autoexcita, y ya dijimos en el nódulo sinoauricular. Y luego eso produce entonces descargas y que haya contracciones rítmicas automáticas. Son descargas eléctricas que ocurren, que ya vimos cómo se puede captar por el electrocardiograma. Y como consecuencia, contracciones rítmicas automáticas, porque dijimos no depende de la voluntad. Automáticamente el corazón se responde a sí mismo. Bueno, entonces, las fibras que son capaces de hacer eso es lo que se llama fibras del sistema especializado de conducción del corazón, que ya lo dijimos. Y entre ellas están las fibras del nódulo sinusal. Es más de lo mismo, de lo que ya dijimos. Por este motivo, porque se inicia esta autoexcitación en el nódulo sinoauricular, es que se dice que el nódulo sinusal es el que controla la frecuencia del latido del corazón, es el marcapasos del corazón normal, es el que dicta con qué frecuencia se tiene que contraer. Por eso se le dice al nódulo sinusal el marcapasos del corazón normal, porque van a ver que en algunos corazones enfermos cambia de lugar, ya no es el que marca el paso o los pasos, el que marca la frecuencia cardíaca ya no es el nódulo sinoauricular. Bueno. Ok. Miren, para poder entender cómo es el potencial de acción de estas fibras que pertenecen al sistema de autoexcitación y conducción, que es todo lo que estuvimos diciendo, quiere que recordemos primero cómo ocurre el potencial de acción en el músculo cardíaco, que ustedes esto ya habrán visto con la doctora Aramí, cómo se produce. Nosotros cuando vimos el músculo esquelético vimos que es un potencial en espiga. Sin embargo, el potencial de acción de la fibra muscular del corazón es en meseta. ¿Recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces dice, como ya sabemos, el corazón tiene fibras de musculares para contraerse, pero tiene otro tipo de fibras que son estas fibras que son las que van a autoexcitarse y conducir. Entonces, vuelvo a repetir, para que comprendamos cómo trabaja este sistema de autoexcitación y conducción de los impulsos, nos quiere que recordemos cómo trabaja el músculo ventricular, porque hay similitudes, pero hay también diferencias. Entonces, su didáctica nos va a ayudar y es muy buena. Vamos a recordar entonces cómo ocurre el potencial de acción en el músculo, en las fibras musculares ventriculares, y que eso trae como consecuencia la contracción. Bueno, entonces ustedes ven que dice, antes de intentar explicar la ritmicidad de las fibras del nódulo sinusal, porque nos quiere decir, ahora que ya entendieron cómo está, cuál es la composición de
de las fibras del nódulo sinusal y a qué sistema pertenecen. No es el sistema muscular porque casi no tiene fibras contráctiles, dijo. Este está preparado, su diseño es para otra cosa. Tiene una arquitectura diferente y tiene una ingeniería diferente. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, pero para que me entiendan, dice, recordemos este funcionamiento. El músculo cardíaco, que es esto, que del ventrículo, ¿verdad? Tiene 3 tipos de canales iónicos en la membrana. Entonces yo acá les traje, les pongo abajo, ustedes ya saben lo que son los canales. ¿Qué tipo de proteínas son estas que están en la membrana? Integrales. Exacto, exacto, ustedes ya se dan cuenta cómo esa primera clase les ayuda a comprender esto. Bueno, y todos son membranas, ¿se acuerdan? Con bicapa lipídica, y bueno, también en el corazón. Bueno, y nos dice, resulta que las fibras del músculo cardíaco tienen 3 tipos, dice, de canales iónicos en su membrana. Y esos canales tienen funciones, no están ahí de adorno nomás, entonces su función sería de adorno. Bueno, pero son muy importantes estos canales iónicos en la generación de los cambios de voltaje en el potencial de acción. Si nosotros miramos a la mano, la figura en la derecha, ¿qué es lo que vemos? Fijamos que en esta figura, aquí sobre la vertical, lo que nos habla es voltaje en milivolts. No nos dan kilohertz ni nada, sino en milivolts. Bueno, y nos está hablando del potencial de la membrana de esas fibras musculares. ¿Cómo está en la membrana? Esta es la membrana. Acá vemos. ¿Y cómo está voltaje? ¿Qué voltaje desarrolla la electricidad? Porque ya sabemos que hay actividad eléctrica. Pero vemos que también los voltajes van cambiando. Si está en reposo la fibra muscular o está empezando a contraerse, está empezando a relajarse hasta llegar al reposo. Entonces vemos cómo van variando los voltajes. Y acá en la horizontal nos muestra en el tiempo medido en milisegundos. Esto quiere decir no en milisegundos, sino en milisegundos porque vemos que todo es muy rápido. Entonces nos marca de 0, 100, 200, cada 100 milisegundos nos da un corte. Bueno, nosotros vemos entonces que el voltaje en la fibra muscular del ventrículo, porque siempre nos pone, en este caso el ejemplo es fibra muscular del ventrículo, porque también está la fibra muscular de la aurícula, pero nos pone como ejemplo porque da para entender, ocurre muy similarmente también en las aurículas. Vemos que primero el voltaje, miren dónde está el puntero, el voltaje acá, el potencial de membrana en milivolts, cuando está en reposo es en negativo. Y luego vemos cómo el voltaje va cambiando. Cada vez acá es muy negativo a medida que el estímulo va ocurriendo, el potencial de acción cambia de voltaje y de estar más o menos en menos 85, menos 90, va aumentando, es menos negativo hasta que se positiviza incluso. Y luego vemos cómo se mantiene durante unos milisegundos contraído. No es como el músculo esquelético que es en espiga, que ya enseguida se repolariza. El músculo cardíaco, sin embargo, tiene una meseta, un rato mantiene la contracción y después recién se va repolarizando hasta llegar nuevamente a su potencial en reposo. Entonces, esta es la manera en que ocurre en el músculo cardíaco ventricular. ¿Y cuáles son los canales que tiene este músculo cardíaco y que están muy involucrados en estas fases de la contracción y en que va el potencial de acción en el músculo cardíaco? Son 3.
Uno son los canales de sodio, que aquí les mostré. ¿Qué otro canal hay también en el músculo cardíaco? Y aparte, no son simples canales de sodio, que ya vimos que también hay en el músculo esquelético. Estos son especiales, incluso se le llaman canales rápidos de sodio. Ya nos da idea qué quiere decir rápido de sodio. No es precisamente porque es lento. Después hay otro tipo de canales, dice, que se llaman los canales de calcio de tipo L. Bueno, si bien dice canales de calcio, en realidad son de sodio y de calcio. ¿Y L por qué? Porque estos son más lentos. ¿Están viendo? Después está otro tipo de canales por donde van otros iones que son los canales de potasio. Le voy a hacer acá una pregunta. ¿Este canal de calcio tipo L es un canal de cotransporte o contratransporte? Contratransporte. Exacto, exacto. Bueno, entonces vieron todo lo que en algún momento empezamos a dar, como decir, como el kindergarten de la fisiología, ahora ya están viendo por qué teníamos que entender. Porque si no es chino básico, y ahora ya no es tan chino básico. Bueno, ok. Entonces nosotros vemos que esto tenemos que saber que en el músculo cardíaco tiene estos tres tipos de canales y recordar sus nombres propios, no decir nomás canal de sodio, como sí decimos en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, repito, es canal rápido de sodio, canal de calcio de tipo L, o también le pueden llamar canales lentos de sodio-calcio. Y después los canales de potasio, eso no tienen, son similares. Bueno, y fíjense que estos canales sirven para que los iones entren y salgan del músculo, de la fibra del músculo, es decir, o entran hacia adentro o salen para afuera el líquido extracelular. Y es lo que nos muestra aquí a la derecha, si ustedes ven abajo, el movimiento de estos iones entrando, acá donde dice entrada, entran dentro de la fibra muscular o saliendo fuera de la fibra muscular. ¿Y con qué se relaciona? Fíjense, este representa, este color que estoy mostrando, a los canales rápidos de sodio y nos va diciendo el sodio, ¿qué quiere decir acá? Ingresa dentro de la célula. Y cuando el sodio ingresa dentro de la célula, están mirando, y ahí miran arriba, ¿qué pasa con el potencial de membrana? ¿El sodio qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Y cuando entra dentro de la membrana de la fibra muscular, quiere decir que va metiendo su carga positiva, ¿verdad? Se despolariza. Entonces, miren arriba. Nosotros vemos que primero está en menos 90 la fibra muscular cardíaca. Y a medida que entra, por eso relaciona con abajo, a medida que entra el sodio dentro de la célula va a empezar a ser más positivo. Por lo tanto, esto que era negativo empieza a subir a medida que entra el sodio. ¿Se dan cuenta? Cada vez menos negativo porque entra más carga positiva de sodio. ¿Se dan cuenta? ¿Comprenden eso? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, hasta ahí me quedo para que entiendan entonces qué significa estas figuras y recordar los tres tipos de canales que se les quede ya les insistí que le llamen con nombre propio, que no digan nomás canal de sodio, sino ya saben cómo llamarle, porque yo sé que cuando estudian, y espero que estudien, van a recordar estas cosas que les voy diciendo de esta manera, insistiéndoles, los que me atendieron por lo menos. Bueno, ahora vamos a seguir. Recuérdense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recordando cómo trabaja el músculo cardíaco.
¿qué relación tiene con los iones para que se produzca el potencial de acción? Y el potencial de acción es que desde que se despolariza, que tiene meseta y se repolariza. Todo eso es un potencial de acción, pero tiene fases. Y nos dijo, quiero que recuerden esto para que después comprendan lo que pasa con esas fibras de autoexcitación y conducción. Porque si no, cuesta entender lo de las fibras de autoexcitación y conducción. Por eso es que primero le agarramos a las fibras ventriculares, ¿ok? Y me detengo, cosa que les dije, se supone que esto ustedes ya tuvieron que haber dado con la profe Arami. Pero me detengo porque quiero que realmente entiendan cómo se produce la autoexcitación y conducción en el corazón con sus otros tipos de fibras. Ok. Bueno, ¿cuántos tipos de fibras es que hay en el corazón? Todos son fibras musculares. ¿O hay otro tipo de fibras en el corazón? ¿Quién me responde? No son todas musculares, profe. ¿Cuáles son los otros tipos? ¿Cómo se llaman las otras fibras? Las autoexcitables y de conducción. Exacto. A su vez, las fibras musculares son de dos tipos. Las fibras musculares auriculares y las fibras musculares ventriculares. ¿Comprendido? Bueno, Sí, entonces profe. todo esta clase de músculo cardíaco era de Arami. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos a entender nuevamente, recordar, les dije, el propósito de esto es para que se entienda cómo funciona, que tiene similitudes con lo que ocurre con estos canales de sodio y los iones de sodio, calcio, sodio y potasio. Pero tiene sus diferencias. Bueno, recordamos, ¿qué nos dice acá? La apertura de los canales rápidos de sodio. Entonces ustedes van a mirar abajo. Y ustedes le ven al sodio cómo entra. Tiene un color mostaza. Quiere decir que entra dentro de la fibra muscular. Y usted entonces quiere decir que dentro de la fibra muscular cardíaca, que está muy negativa, va a empezar a medida que entra rápidamente por los canales rápidos de sodio. ¿Cuánto tiempo? Durante unas 10 milésimas de segundo. Rapidísimo. Y dice, esa entrada tan rápida de sodio dentro de la fibra muscular es la responsable de esa espiga ascendente, de eso que vemos acá en rojo en la parte de arriba. El hecho de que el sodio entre tan rápido dentro de la fibra muscular cardíaca hace entonces que ocurra esta espiga ascendente. Es prácticamente una vertical, no es lenta la subida, no es de así de pasito que va ascendiendo, no, sino es en espiga. Arriba va. Y como de negativo se va convirtiendo en positivo hasta llegar aquí a más 20 por esa entrada rápida de sodio con sus iones positivos al interior de la fibra. Bueno, entonces ustedes ya pueden decir, si se les pregunta, ¿por qué el potencial de acción de la fibra muscular cardíaca es ascendente en forma rápida, en forma de espiga se le llama esto? Y la respuesta, ¿cuál es? ¿Por qué ocurre esto? Y se vuelve de negativo a positivo. ¿Qué está ocurriendo con los iones? Sodio dentro es por ese ingreso masivo. ¿Y entra por qué canales? Canales de sodio activados por voltaje, ¿no sería? Canales rápidos de sodio se llaman. Recuerden que acabamos de decir cuáles son los 3 tipos de canales que hay. Acá está. Canales rápidos de sodio, canales de calcio de tipo L y canales de potasio. Estos 3, no se hagan otra película, es más fácil, son estos 3. Y mi pregunta fue, el sodio que está ingresando masivamente dentro de la fibra cardíaca durante unas 10 milésimas de segundo, ¿por qué canal entra? Pregunté.
¿Y cuál era la respuesta? Si solo hay, exacto, si solo hay 3 tipos de canales, no me pueden decir el canal de potasio, o me pueden decir el canal rápido de sodio o los canales lentos de sodio-potasio. Eso es lo que, esas serían las dos. Y ahí decidir, pero ya sabemos que es por, si esa fuese una pregunta de examen, la respuesta es por los canales rápidos, no por los canales lentos. Bueno, luego de que termina, esta es la fase 1. Luego viene lo que se llama la fase de la meseta, en que se queda una milésima de segundo, se queda contraído el músculo. No es que rápidamente se descontrae, como sí ocurre en el músculo esquelético, sino se queda unas milésimas de segundo contraída. ¿Y por qué ocurre esto aquí? Que no ocurre, repito, en el músculo esquelético. Se produce, nos da la respuesta, por la apertura más lenta de los canales. Y miren acá abajo, ¿ven esta línea azul? Bueno, se abrieron los canales lentos de sodio-calcio, entonces ingresó dentro de la fibra muscular. Ya el sodio ya no entró más, por eso nos muestra que hasta acá tiene que ver el canal rápido de sodio. En la zona de la meseta, quien está involucrado son los canales lentos de sodio-calcio y que hacen que ingrese dentro de la célula, de la fibra muscular cardíaca, esos iones. Y eso hace que dure aproximadamente la meseta 0,3 de segundo nomás. Y dura más que el músculo esquelético, porque acá ya entró todo el sodio que podía haber entrado. Entonces, esto realmente va con la meseta. ¿Comprenden? Sí, profe. Bueno, yo les traje otra imagen aquí a la izquierda, si ustedes ven, es lo mismo, este es el clásico potencial de reacción del músculo cardíaco. Espiga, meseta, repolarización. Entonces nos muestra que en esta fase, ¿por qué se produce esta fase? Por la entrada de sodio por los canales rápidos. Acá les muestra. La meseta ocurre, ahí ya está agotado el de los canales de sodio. Acá ocurre por los canales lentos de sodio-potasio. ¿Comprendido? ¿Y qué se corresponde con esto que vemos acá? ¿Comprendieron bien eso? Sodio, calcio era, profe. Sodio-calcio, ¿qué dije yo? Ocurrió un problema. Vuelve a intentarlo en unos Sodio, potasio, profe. Sí, me equivoqué. Estuviste atento. Te felicito, mi hijo, ¿viste? Ya hay que corregir el error. Excelente, te felicito. Sodio, calcio, no, es sodio, potasio. No existe esa acá. Te felicito. Gracias, mi hijo. Bueno, Bueno, seguimos. profe. No, me pone contenta porque estaba atendiendo, porque si no, siento que le hablo nomás acá a mi diapositiva. Aparte que da mucho trabajo preparar. Bueno, ok. Ya explicamos hasta acá, hasta la meseta. La despolarización, explicamos por qué ocurre. La meseta, por qué ocurre. Ahora viene la fase de repolarización otra vez, que es la fase 3. Nos dice, finalmente, la apertura de los canales de potasio. Y ahí le vamos a mirar los canales de potasio. Acá vemos esta línea roja. ¿Ven acá? Sí, profe. Y que si vemos en la figura izquierda de arriba, todos estos son canales de potasio, ¿ven? Todito nos muestra canales de potasio acá. Y nos dice, finalmente, la apertura de los canales de potasio permite la difusión de grandes iones de potasio positivos hacia el exterior. Entonces lleva cargas positivas. Y al salir las cargas positivas del interior de la fibra, ¿qué va pasando con el voltaje? Empieza a negativizarse.
que es lo que vemos acá también, a la derecha. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, ok. Y hasta que finalmente ese potencial de membrana llega nuevamente a su potencial de reposo. Entonces, vemos, este es el potencial de reposo, entre menos 85 menos 90. Esta es la despolarización. Esta es la fase de... no me está viniendo. Meseta. Esta es repolarización y nuevamente reposo. Entonces, cada parte ya discriminan bien, ya saben sus nombres y saben por qué ocurre. Esta fase fue por ingreso masivo de sodio, esta fase fue por ingreso de sodio calcio, y la fase, la 3, la repolarización, es por salida de potasio, por los canales de potasio, hasta que vuelve a su potencial a nivel de reposo por esa salida de potasio. Esa es la explicación, esa es la fisiología de lo que está ocurriendo. Bueno, ok. Una vez que nosotros comprendimos lo que pasa con el músculo ventricular, dice, ahora les voy a explicar, dice Guyton, lo que pasa con las fibras de excitación y conducción, y les voy a poner el ejemplo de la fibra del nódulo sinusal, que es el marcapasos del corazón. Entonces, lo primero que vemos, y tenemos que mirar la figura de la derecha, vemos lo que está en verde, representa a la fibra del músculo ventricular. Lo que acabamos de ver, donde hay potencial de reposo, acá está la despolarización que es en espiga, después viene la meseta, luego la repolarización y el reposo, lo que acabamos de ver. Y compara lo que pasa, cómo es el potencial de acción en las fibras del nódulo o nodo sinoauricular. En rojo está entonces cómo es el potencial de acción del nódulo sinoauricular. Y si uno mira este rojo con el verde, notamos las semejanzas, que hay un potencial de reposo, que hay una despolarización, que hay una repolarización, igual que el músculo ventricular. Pero no, hay por ejemplo meseta, y vamos a empezar a ver las diferencias entre el potencial de acción de la fibra del nódulo SA con la fibra del músculo ventricular. ¿Me entienden lo que vamos a analizar ahora? Bueno, entonces, ok, nos dice, en esta figura, ¿qué es lo que van a ver? Dice, potenciales de acción, y cierto, en rojo es potencial de acción y el verde también es potencial de acción. La diferencia es que el rojo es potencial de acción del nódulo SA y el verde es el potencial de acción de la fibra del músculo ventricular. Bueno, y nos dice, vamos a ver que nos va a mostrar 3 latidos cardíacos, que son estos, comparar con un solo potencial de acción de la fibra muscular ventricular. Y nos dice, entre descargas, esto es una descarga, otra descarga. Entre descargas hay un potencial de membrana en reposo en la fibra del nódulo SA. Entonces acá vemos, esto es el potencial de reposo de la fibra del nódulo SA. ¿Están viendo? Sí, profe. Acá hay otro potencial de reposo, otro potencial de reposo, otro potencial de reposo. Y este es el potencial de reposo de la fibra, pero ya no le vamos a mirar en este momento la fibra ventricular. Bueno, mi pregunta, yo les pregunto, ¿el potencial de reposo de la fibra del nódulo SA es negativo?
Sí, profe. Sí, profe. ¿A cuánto es? ¿Cuánto tiene? Aproximadamente. Sí, nos dice de 55 a 60, más o menos está por acá. Si este es 40, y acá vemos 80, y está más o menos a la mitad de camino, entre 55 y 60. Si comparamos, espérenme un segundito. Si comparamos el potencial de acción de la fibra muscular, perdón, el potencial de reposo de la fibra ventricular muscular con el potencial de reposo del nódulo SA, ¿cuál es más negativo? Más negativo es que cuanto más se acerca acá a este cero. El potencial de reposo está acá más o menos menos 90, menos 85 a menos 90 de la fibra muscular. Y menos 55, menos 60 es de la fibra sinusal. ¿Cuál es más negativo? Claro, es cuanto más esté hacia acá, hacia abajo, es más negativo. Es menos 85, menos 90, es más negativo que menos 55 a menos 60. Entonces, eso ya nos muestra cuál es más fácil de excitar. El que esté más cerca de lo positivo, que es acá, este cero que vemos acá. ¿Cuál es más fácil de excitar? ¿Las fibras del nódulo sinoauricular o las fibras ventriculares? Sinusal, porque es menos negativo. Necesita menos voltaje para ser positivo. Este menos 55 para llegar a este cero de arriba, el cero hacia el positivo, es menos el voltaje que necesita para llegar a este cero y volverse positivo que esta fibra muscular que está acá abajo y ir hacia el cero. Necesita más voltaje. Entonces, ahí nos muestra la primera diferencia. ¿Por qué se puede excitar esta fibra? Porque tienen un voltaje menor. Es negativo también, pero es menos negativo que el otro. ¿Comprendido? Entonces necesita de menos 55 llegar a este cero, que está hacia el lado positivo. Se necesita menos voltaje que de menos 90 llegar al cero. ¿Me comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya ven la primera diferencia. Porque primero me podían decir, bueno, el músculo ventricular tiene meseta. El potencial de acción de la fibra sinusal tiene meseta. No, No no, tiene, profe. exacto. Por otro lado, los dos tienen voltaje negativo. ¿Pero cuál es más negativo? Exacto. Entonces el otro significa que se va a excitar más rápido. Con menos voltaje que se va a excitar. Va a empezar el potencial de acción. Bueno, y ahora nos dice, la pregunta es, ¿por qué es menos negativo este potencial de reposo de la fibra del nódulo SA que el potencial de reposo de la fibra muscular? Y nos dice, la causa de por qué sea menos negativo estas fibras del nódulo sinoauricular es que las membranas celulares de las fibras sinusales son permeables naturalmente a los iones sodio-calcio. ¿No me dices? Entonces, ¿qué canales son esos? Acuérdense, ¿cuáles eran los canales de sodio? Canales lentos. Del sodio y canales rápidos. Exacto, pero está el otro sodio que es el canal lento sodio-calcio. Y Sí, nos profe. dice, acá no nos habló ni del canal de sodio ni del canal de potasio. Nos dice, ¿por qué es menos negativo el potencial de reposo de esta fibra de autoexcitación? Porque esta fibra es naturalmente, dice, permeable a los iones sodio y calcio. Y nosotros ya sabemos que por los canales sodio y calcio, ¿qué se está moviendo? ¿Qué iones se mueven? Y nos dice,
Y las cargas positivas de los iones sodio y calcio que entran neutralizan parte de la negatividad intracelular. Ustedes recuerdan que en la fibra muscular, ¿en qué momento actúan los canales de sodio-calcio? En la meseta, y decía que por eso alargaban la meseta. La contracción prolongaban un poquitito más y decían cuánto tiempo. Pero primero actuaban los canales rápidos de sodio, después recién se abrían los canales de sodio-calcio. ¿Recuerdan que esa era la secuencia? Sin embargo, acá y en el músculo ventricular completo, si ya están en la fase de meseta, quiere decir que ya inició la contracción, ya se despolarizó, quiere decir ya se volvió positivo dentro de la fibra muscular. Sin embargo, en esta fibra, el nódulo sinoauricular, antes de que empiece la despolarización, ya está en reposo, ya se está abriendo los canales de sodio-calcio. Se abren antes de lo que se abre para la fibra muscular. Por eso dice, la causa de la menor negatividad en el potencial de reposo, no hay potencial de acción acá todavía, es que en esta fase la membrana celular de este tipo de fibra del nódulo sinoauricular es permeable a los iones sodio y calcio, o sea, acá ya entran. Entonces llevan sus cargas positivas y neutralizan la negatividad, no llega a ser tan negativo como es en la fibra muscular, entonces neutralizan y le mantienen llevan de 55 hasta hasta esta parte, ya neutralizan la negatividad. Repito, en cambio, en la fibra muscular, los canales sodio-calcio se abren después de que se hayan abierto los canales de sodio, ya está contraída el músculo cardíaco y va a prolongar la contracción produciendo una meseta porque allí recién se abren. No, ¿entendieron, la diferencia? Sí, profe. Bueno, ok, entonces vieron cuál es la importancia de los canales sodio-calcio en la fibra muscular ventricular y cuál es la importancia de los canales sodio-calcio, de los iones sodio-calcio y el momento en que actúa en la fibra del nódulo SA. Actúan en momentos distintos y producen cosas distintas. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué les agrego. Ok, mirando otra vez la figura de arriba, donde está el potencial de reposo del nódulo, de la fibra del nódulo SA. Nos dice, a nivel de menos 55, si ya me dice menos 55 milivolts, ya sé que me está hablando de su potencial de reposo. Está en reposo en ese momento la fibra. ¿Verdad que sí? Bueno, y nos dice, en este momento, los canales rápidos de sodio ya se inactivaron. Sin embargo, en la fibra ventricular, acá a la derecha, que es lo que nosotros aprendimos, el verde, que es esto que vimos acá. Después termina el potencial de reposo, allí recién se abren los canales rápidos de sodio, entra el sodio y por eso produce la espiga. Sin embargo, acá nos dice, ya en este nivel, los canales rápidos de sodio ya se inactivaron o ya se bloquearon, ya se cerraron, es lo mismo. No es como ocurre, hay esos mismos canales
pero el momento en que actúa cada canal es distinto. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Bueno, la causa de esto, es decir, de que estén ya cerrados los canales de sodio a este nivel, por eso que no vemos esa entrada masiva de sodio y tampoco sube en espiga el potencial de acción, es que entonces el potencial de membrana es menos negativo que el potencial de reposo más negativo de la fibra del músculo ventricular. Y es menos 55 milivoltios, solamente algunos milisegundos, no alcanza ni un segundo, es muy rápido. Y luego las compuertas, dice, de inactivación del interior de la membrana celular, que cierran los canales rápidos de sodio, se cierran y ya permanecen así. O sea, durante todo este periodo, el potencial de reposo, están cerrados los canales rápidos de sodio. Entonces, acá es diferente. Entonces, ya tienen que notar esas diferencias. Bueno. Y entonces lo único que queda para abrirse en ese momento son los canales lentos de sodio-calcio. Se activan o se abren, quiere decir lo mismo, y ahí entendimos, ingresa sodio, calcio, llevan su carga adentro, y eso que hace que empiece a neutralizar lo negativo y empieza a subir el voltaje, acercándose, yéndose para lo que sea positivo. Y son los que van a propiciar esa entrada de esos iones sodio-calcio, cambian el potencial de membrana de reposo, lo vuelven menos negativo, o sea, se va positivizando y van a hacer que se produzca ahí el potencial de acción gracias a esa apertura de los canales sodio-calcio. Como consecuencia, ¿qué pasa? Acordándose, el nódulo sinoauricular está en la aurícula derecha. Empieza el potencial de acción, dice, del nódulo auricular, pero su potencial de acción es más lento, no tiene la rapidez que tiene el potencial de acción del músculo ventricular. Otra diferencia. Ustedes ven que esto no, cómo sube en forma así gradual. Y esta no es una espiga como esta, sino es más gradual. Bueno, lo mismo, tanto como que inicie este potencial de acción, que es más lento, lo mismo dice, la vuelta a su estado negativo, que es acá, o sea, la repolarización también se produce más lentamente. No es como esto que es ¡tum! Viene acá, parece un, ¿cómo se dice? Es muy brusco, es muy vertical. El ascenso y el descenso es muy vertical, es muy brusco en el músculo ventricular. En cambio, esto es más lento. Tanto el ascenso, o sea, la despolarización, como la repolarización del potencial de acción se producen más lentamente. No es súbito como esto. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Quiero terminar nomás esto y vamos a tener un recreíto. Esto ya les expliqué. Esto dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Esto sí, voy a completarlo. Bueno. Falta completar esa parte. Nos quedamos en que los canales de calcio, de sodio-calcio o tipo L, se abren y ocurre esto. Pero luego, ¿qué pasa? Se tienen que cerrar o se inactivan, es lo mismo. Si ustedes leen inactivan, quiere decir se cierran. Y acá ocurre esto. Y nos dice
Aproximadamente eso ocurre 100 a 150 milisegundos después que se abrieron, que acá se abrieron. Y 100 a 150 milisegundos después se cierran. Y al cerrarse esos canales lentos, se abren los canales de potasio. ¿Y qué pasa entonces así? Al cerrarse los canales de sodio-calcio, se interrumpe la entrada de los iones positivos sodio-calcio, ¿verdad? Y al mismo tiempo que está pasando, al abrirse los canales de potasio, grandes cantidades de iones potasio salen, difunden hacia afuera de la fibra del nódulo sinusal. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha pérdida de iones positivos. Ya no entran el sodio y el calcio porque se cerraron los canales. Y por otro lado, el potasio sale porque se abren los canales de potasio. Entonces, ¿qué le pasa a la fibra? Se negativiza, es lo que estamos viendo. ¿Comprendido? Y nos dice, estos dos efectos, cierre de canales L y apertura de canales de potasio, reducen el potencial, acá vemos, empieza a reducir otra vez el potencial intracelular dentro de la célula y lo devuelve a su nivel de reposo negativo, que es menos 55 milivolts. Y allí termina el potencial de acción. ¿Comprendieron eso? Entonces, así como entendimos en la fibra ventricular, acá uno dice, en la despolarización de la fibra ventricular ocurre el ascenso en espiga porque se abren los canales rápidos de sodio. La meseta ocurre porque se abren los canales tipo L, ¿verdad? Y la despolarización, o la repolarización, perdón, ocurre porque se abren los canales de potasio. Esa sería la explicación en esta fibra músculo-ventricular. En cambio acá se cerraron los canales rápidos de sodio, acá se abren los canales, están abiertos los canales lentos de sodio-calcio, ingresa el sodio-calcio, entonces de negativo se positiviza, luego se cierran los canales lentos y se abren los canales de potasio, entonces empieza a negativizarse y se produce la repolarización hasta llegar a su nivel de reposo negativo, el potencial en reposo de la fibra del nódulo SA. ¿Fuimos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Y este concepto dice, pero además, esos canales de potasio, llegamos hasta el potencial de reposo. ¿Y dónde se llega el potencial? Todo esto es potencial de reposo. Fíjense, no es solamente acá, es todo esto. Y acá está en menos 55, pero ustedes ven que hasta menos 40 es el potencial de reposo. Todo este periodo es, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, ¿por qué es importante que esto entendamos? Porque si decimos menos 55, diríamos solamente este punto del potencial de reposo. ¿Y qué es todo esto que está acá, que sigue negativo? Todo sigue siendo potencial de reposo. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Nos quedamos acá que cuando se está repolarizando y para que llegue al potencial de reposo es que se abren los canales de potasio, dijimos, y se cierran los canales lentos. Pero nos agrega y nos dijo que eso hasta que llega al potencial de reposo, pero el potencial de reposo ya empieza acá. ¿Le ven al puntero? Sí, se ve. Acá ya empieza el potencial de reposo. ¿Y qué nos dice? Esos canales de potasio permanecen abiertos durante algunas décimas de segundo. No, en momentos son milésimas y en este caso nos dice décimas de segundo más.
Y por el hecho de que esos canales de potasio permanecen abiertos unas décimas de segundo más, dice, esto hace que se mantengan, manteniendo transitoriamente el movimiento de cargas positivas, va a seguir saliendo de dentro de la célula hacia afuera, mientras están abiertos esos canales, porque el potasio va hacia afuera de la célula, ¿verdad que sí? Sí, profe. Entonces nos dice, ustedes se fijan que acá en la fibra del músculo ventricular, el potencial de reposo es plano, es horizontal, llega acá es. Sin embargo, ustedes ven que acá no es plano, sino que el potencial de reposo, acá ya empieza a ser potencial de reposo donde empieza a ser negativo, pero no es plano, está inclinado. ¿Notan esa otra diferencia? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos va a explicar por qué si acá ya empieza, ya es su potencial de reposo, acá ya se repolarizó, ya entró a ser negativo, acá. Pero porque sigue unas décimas de segundo, continúan abiertos esos canales de potasio, dice, siguen saliendo cargas positivas hacia afuera de la célula, entonces hay un exceso de negatividad en el interior de la fibra. Y a esto se le llama hiperpolarización. Acá está negativo también, acá está negativo, pero esto ya dice, esto ya es un exceso de negatividad. Entonces, a esta parte, este exceso de negatividad, que desde acá ya es negativo, potencial de reposo, pero este exceso de negatividad se le llama hiperpolarización. Y nos dice, el estado de hiperpolarización, que es excesivamente negativo, les vuelvo a repetir, acá ya es negativo, pero acá ya es más negativo que con respecto a esto. Entonces, esta ya es la parte de hiperpolarización. Inicialmente desplaza el potencial de membrana en reposo hacia abajo, hacia menos 55, menos 60. Al final, entonces, del potencial de acción. Termina el potencial de acción y como sigue abierto esos canales de potasio, sigue saliendo potasio de dentro de la fibra, entonces hasta llegar a menos, le vuelve más negativo a ese potencial de reposo hasta donde tiene un límite, menos 55, menos 60, entonces a eso se le llama hiperpolarización. Pero ustedes se dan cuenta que no es que queda siempre en hiperpolarización. Es un ratito y luego otra vez empieza a subir. Dice, ¿por qué este nuevo estado de hiperpolarización no se mantiene indefinidamente? Y el motivo es que en las décimas de segundo siguientes, el potencial de acción, de este potencial de acción, se cierran los canales de potasio, entonces, que eso hace que los iones de sodio y calcio, porque allá se van a abrir, acuérdense, acá ya se va a abrir otra vez las compuertas de los canales lentos. Entonces se van a cerrar los canales de potasio, van a abrirse otra vez los canales lentos, va a volver a entrar sodio-calcio, entonces inicia de este estado de hiperpolarización, empieza nuevamente a entrar sodio-calcio, nuevamente empiezan a entrar cargas positivas dentro de la célula, entonces empieza a positivizarse otra vez hasta que se cierren los canales lentos, se abran los canales de potasio, se empieza a negativizar, permanecen unas décimas de segundo abiertos, llegan a hiperpolarización y así se repite una y otra vez hasta que uno se muere. ¿Comprendieron? Sí, profe. Bueno. Fíjense, otro concepto que tienen que tener. Ya saben lo que es potencial de reposo, ya saben lo que es hiperpolarización. Y ahora, ¿qué es el nivel liminal que les dice Guyton? Entonces, este potencial de reposo, vamos de acá, dice, se desplaza hacia arriba, o sea, empieza a positivizarse.
y hasta que alcanza el nivel liminal de menos 40 milivolts, que ahí empieza el potencial de acción. Nivel liminal quiere, o también se le dice nivel umbral. Es a partir de donde empieza ese nivel liminal o nivel umbral. En otras bibliografías le dice, este es el umbral del potencial de acción, quiere decir, dónde va a iniciar el potencial de acción. ¿Y cuál es el nivel liminal del nódulo SA? Menos 40 milivolts. Y acá ven. ¿Comprendido? El potencial de reposo va desde hiperpolarización al potencial liminal. ¿Cuál es el potencial, cuál es el voltaje del potencial de hiperpolarización en el nódulo sin auricular? Menos decís siempre, mi hijo, porque es negativo, no te olvides. Porque si vos decís, puede ser 55, 60, voltaje positivo. Por eso siempre decís menos 55, menos 60. Ese es el potencial, es el voltaje de hiperpolarización. ¿Y esta hiperpolarización forma parte del potencial en reposo? Exacto. Entonces, como uno ya va comprendiendo. Si uno no mira estas figuras, ¿cómo cuesta entender? Y realmente, para mí está muy acertado Guyton en recordarnos, decir, vamos a repasar primero cómo ocurre el potencial de acción músculo ventricular para que puedan comprender lo que pasa en el nódulo SA. Bueno, por otro lado, ¿cuál es el potencial, el voltaje del nivel liminal o nivel umbral en el nódulo sin auricular? ¿Cuánto es el voltaje? Menos 40, profe. Es menos 40, ¿qué? Falta el apellido. Milivoltios. Milivolts, claro, porque les puede preguntar kilohertz, megahertz, son en milivoltios, porque no son voltajes eléctricos, o si no estaríamos todos electrocutados. Entonces, son tan pequeños, hay voltajes, pero son pequeñísimos, por eso se miden milivolts. Y cuando hablamos de los voltajes que se producen en Itaipú, no podemos decir milivolts, no sé cuánto sería, hay que usar otras, digamos, unidades de medida mayores. Bueno, ok, entonces ustedes ya van recordando, tienen que ir recordando qué es un umbral de descarga. Acá está, umbral de descarga o también nivel liminal. Ya saben, el potencial de reposo va desde la hiperpolarización. Si yo les pregunto, ¿verdadero o falso? El potencial de reposo del nódulo SA abarca el estado de hiperpolarización hasta el nivel umbral de descarga. ¿Qué dirían? Exacto. Si yo digo el umbral de descarga del nódulo SA es menos 35 milivolts, ¿verdadero o falso? Falso, profe. Falso, exacto. Entonces ustedes se dan cuenta que no, comprendiendo lo poco que se dijo acá, y con mirar a ustedes mirar, si no tienen tiempo ni de leer, pero si ahora atendieron esto, ustedes dicen, voy a repasar, voy a mirar la figura, nomás ya entiendo. Ahí ya les queda todo, mirando figuras. Y ustedes pueden interpretar la figura en 1 minuto si es que comprendieron ahora. Y la lectura les puede llevar más. Pero vamos, si no tengo tiempo, miro figura. Ya tienen toda la información. ¿Comprendido? Por eso es que tanto me esmero en que comprendan, porque yo sé que el repaso puede ser muy rápido. Repaso para ahora y para el final. Comprenden ahora, hasta el final van a llegar tranquilos. Bueno, esto hasta acá vamos a llegar y vamos a entrar en reposo. Bueno, ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la autoexcitación de la fibra del nódulo sinusal. Vemos que también tienen voltaje como la fibra del músculo ventricular. La diferencia, el músculo ventricular se contrae, está preparado para contraerse. Entonces maneja voltajes, acordes se generan por entrada y salida de iones, no porque una picana eléctrica tiene que estar funcionando, sino ese movimiento de iones entrando y saliendo por 3 tipos de canales producen voltajes y esos voltajes son los que van a hacer que se contraiga.
En las fibras del nódulo sinusal, ya sabemos, no está preparada para la contracción. Aunque está en el corazón, no está preparada para contraerse. Por eso dice, no tiene fibras, decía, de actina y miocina. No tiene los filamentos, perdón, no son fibras, filamentos. Los filamentos no hay en sus fibras. Pero lo que tiene, dice, nos explicó su manera de trabajar. También ocurren, hay voltajes, hay electricidad, ¿verdad? Pero los voltajes son diferentes. ¿Por qué? Tiene que haber menos voltaje, tiene que ser menos negativo para que se excite con más facilidad. Entonces, ¿y cómo esto se produce? Durante toda la vida, porque el propio impulso se genera en el corazón. Por eso se dice, se autoexcita. No le viene de otro lado la orden para que se genere el impulso y para que se contraiga. Todo ocurre en el corazón. Entonces nos dice, comienza todo este proceso que ya describimos, comienza con la autoexcitación. Esa autoexcitación es necesaria para que se genere el potencial de acción. Ese potencial de acción luego tiene que haber una recuperación, no puede estar per secula seculorum despolarizado, no, tiene que recuperarse, y es decir, que tiene que ir volviendo a su potencial de reposo. Y nos dice, pero no es que solamente llega a empezar a tener el potencial de reposo, ese potencial de reposo tiene que llegar hasta la hiperpolarización, y eso quiere decir que tiene que llegar a tal voltaje, eso es lo que nos dice. Esa hiperpolarización ocurre después de que haya finalizado el potencial de acción. Entonces, acá finalizó el potencial de acción, ahí ocurrió la hiperpolarización y finalmente él no puede quedar tampoco por siempre en hiperpolarizado, sino que ese potencial de reposo, otra vez dice, se tiene que ir desplazando, cambiando el voltaje hasta que ese potencial de reposo llega hasta el umbral, que dijimos, el umbral de descarga, y nuevamente hay reexcitación, y así un ciclo tras otro. Este es, en esta diapositiva nos habla entonces todo eso que desglosamos, que detallamos, acá nos sintetizó cuáles son entonces todos los procesos que se realizan una y otra vez desde que el corazón se forma hasta que muere. Este proceso continúa indefinidamente durante toda la vida de la persona. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a ver un poco, estoy calculando, volvemos 3:55, ¿les parece? Dale, profe. Bueno, ok.